Hola, hola, mi nombre es Natalia Hernández. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la degradación de proteínas. Antes de profundizar un poco en el tema, es necesario conocer cuál es la importancia de esta degradación de proteínas en nuestro organismo. Entonces, uno de los primeros aspectos importantes es que gracias a esta degradación vamos a poder obtener aminoácidos en forma libre y estos son muy necesarios para la síntesis de nuestras proteínas, así como otras biomoléculas que se forman a partir de los aminoácidos. Además, otro segundo aspecto es que favorecen ciertos procesos metabólicos de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando un organismo está siendo sometido a una restricción calórica intensa, lo que va a hacer es utilizar esos aminoácidos que se produjeron en la proteólisis de proteínas que se encuentran en el sistema muscular para posteriormente generar energía o ser transformados en glucosa en el hígado. Esta transformación de glucosa en el hígado se conoce como gluconeogénesis y es la producción de glucosa a partir de otros sustratos diferentes a los carbohidratos como los aminoácidos. Y un último aspecto muy importante también es que gracias a esta degradación vamos a poder eliminar todas aquellas proteínas que están dañadas y que pueden causar un deterioro en la función celular. Ahora bien, vamos a hablar de la degradación de proteínas y lo vamos a hacer estudiándola a través de dos niveles según su localización. En el primer nivel vamos a encontrar el tracto digestivo. Acá va a ocurrir la digestión de las proteínas exógenas. Recordemos que cuando hablamos de estas proteínas nos referimos a las que ingerimos directamente de nuestra dieta. Esta digestión es muy importante porque pues va a generar esos aminoácidos libres que les mencionaba anteriormente. Y aquí hay un dato que es muy importante señalar y es que nosotros los seres humanos poseemos aminoácidos que solo vamos a poder obtener también a partir de la dieta. Y esto se les conoce como aminoácidos esenciales, dentro de los que vamos a encontrar a la isoleucina, a la leucina, a la lisina, a la fenilalanina, a la tronina, entre otros, y así como tenemos aminoácidos esenciales, también tenemos los aminoácidos no esenciales, que son los que producen nuestro propio cuerpo, ya que cuentan con las enzimas requeridas para su biosíntesis. Un aspecto muy importante también que hay que señalar es que en el proceso digestivo de la proteína se va a presentar una desnaturalización que la va a favorecer. Recordemos que cuando hablamos de desnaturalización nos referimos a la ruptura de los enlaces que mantienen las estructuras cuaternarias, secundarias y terciarias de las proteínas, conservando solamente la estructura primaria de esta. Esta desnaturalización va a ocurrir en el momento en el que la proteína ingresa al estómago y entra en contacto con su pH, pues allí va a haber presencia del ácido clorhídrico. Luego de que se produce la desnaturalización de estas proteínas, va a iniciar la hidrólisis proteica o la proteólisis, en donde se va a generar una ruptura de los enlaces peptídicos y la degradación total de esas proteínas que fueron desnaturalizadas previamente para poder así obtener péptidos, dipéptidos, aminoácidos libres, que son como la única forma en la que los enterocitos van a poder absorber. Debemos tener en cuenta que en el proceso de digestión actúan enzimas proteolíticas, las cuales van a segregar de forma inactiva proenzimas o simógenos. Los simógenos básicamente lo que hacen es proporcionarle una regulación endógena a las enzimas controlando su función. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas normalmente están inactivas en nuestro cuerpo y solo se activan cuando hay presencia de alimentos con proteínas. Los simógenos a veces se activan de manera secuencial o también por el pH o por proteólisis. Un ejemplo del pH es el pepsinógeno, que cuando ingresa al estómago y entra en contacto directo con su pH, con el ácido clorhídrico, se va a convertir en la pepsina activa. Y el péptido que mantenía inactivo al pepsinógeno, nosotros lo vamos a digerir como si fuera una proteína más. La pepsina hidroliza parcialmente las proteínas de nuestra dieta. Y está por el otro lado la proteólisis, que acá lo que va a suceder es que el simógeno presenta una pérdida de una fracción peptídica muy pequeña, dejando libre el sitio activo para cuando hay presencia de alimentos que contienen proteínas. En el intestino nosotros vamos a encontrar una enzima que se denomina enteropeptidasa, la cual actúa sobre el primer simógeno, que sería el tripsinógeno, para poder así generar la tripsina.
La tripsina tiene la capacidad autoproteolítica, es decir, ella actúa sobre su propio simógeno y además de eso actúa sobre otros simógenos, como proelastasas, procarboxipeptidasas y quimotripsinógenos, los cuales pues van a originar las elastasas, las carboxipeptidasas y las quimotripsinas. Finalmente, los dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres se van a asimilar por los enterocitos en el yeyuno y esto se da gracias a los transportadores específicos dependientes del gradiente sodio. Esto se le conoce como el proceso de absorción intestinal. Aquí cabe resaltar que los péptidos que son absorbidos se van a hidrolizar en el enterocito y esto se da gracias a las dipeptidasas y a las tripeptidasas que estos contienen, dejando así aminoácidos libres disponibles para ser aprovechados por la célula. Nosotros tenemos aminoácidos que pueden pasar a la sangre mediante un proceso generado que se puede transportar por todo el organismo. Algo que es muy importante señalar es que se puede llegar a generar una patología pancreática o celular cuando hay un déficit de ciertas enzimas digestivas en nuestro cuerpo. Bien, el segundo nivel con el que vamos a estudiar la degradación de proteínas se conoce como interior de la célula o recambio proteico, que hace referencia a la degradación intracelular de las proteínas con la finalidad de reciclar o de degradar los aminoácidos de estas mismas. Y a su vez tiene dos tipos que se conocen como un mecanismo lisosomal no selectivo y mecanismo ubiquitina-protosoma. En el mecanismo lisosomal no selectivo nos vamos a dar cuenta que los procesos ocurren en las vesículas intracelulares especializadas, en este caso los lisosomas, y que en el interior de este gránulo vamos a encontrar un pH de 5.5, además de que contiene proteasas e hidrolasas que son las encargadas de la digestión de las proteínas. Esta digestión de proteínas tiene dos subtipos que se conocen como autofagia y heterofagia. La autofagia lo que va a hacer es procesar las proteínas de membrana, de receptores hormonales o también de los ribosomas, y es muy importante que resaltemos en esta autofagia que ella trata es con proteínas intracelulares, a diferencia de la heterofagia que va a actuar sobre las proteínas extracelulares que son capturadas por medio de endocitosis, como por ejemplo las lipoproteínas, sobre todo las LDL. Y el otro mecanismo es el mecanismo de ubiquitina-protosoma selectiva. Ella se va a encontrar implicada en el recambio intracelular de las proteínas y degradación de estas mismas reguladoras de vida corta. En este mecanismo lo que va a existir es una serie de procesos celulares implicados, como lo son la regulación del ciclo celular, modulación de los receptores de superficie y canales iónicos, entre otros. Este mecanismo utiliza una cascada enzimática mediante la cual las moléculas de ubiquitina se insertan covalentemente a la proteína del sustrato. Un paso muy importante en la cascada proteolítica es el reconocimiento del sustrato por una de las muchas ubiquitinas ligasas, que en este caso se conoce como E3, lo cual conduce a la señal de degradación. La modificación de esta señal de degradación marca a la proteína para su destrucción y la conduce al complejo proteosoma 26S para posteriormente degradarla. Y así finalizamos el tema de degradación de proteínas. Ya en unos momentos mi compañero les explicará la degradación de aminoácidos. Gracias. Hola, mi nombre es Joan Sebastián Monsalve Galvis. El día de hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de proteínas, haciendo énfasis en la degradación de aminoácidos. En este proceso se distinguen dos etapas. Una, la primaria, en la cual consiste en separar el grupo amino del aminoácido para su determinado transporte y eliminación del organismo. Y una secundaria, en la cual vamos a obtener un beneficio del resto del aminoácido, es decir, del esqueleto carbonado. En la parte de la eliminación del grupo amino es de total importancia, ya que su acumulación produce amoníaco, el cual es un perjudicial para la salud porque es un tóxico que perjudica en la parte cerebral. Referente a eso se tienen en cuenta varios factores, los cuales son: bueno, entre esos factores contamos con uno en el cual interfiere en el intercambio iónico a través de la membrana. En este, el ion amonio, al tener carga y ser muy pequeño, actúa interfiriendo en los potenciales de membrana, causando así significables daños en el cerebro, específicamente en la parte de las neuronas. Bueno,
Otro es el bloqueo en el ciclo de Krebs. El amoníaco en presencia del alfa-cetoglutarato produce glutamato, retirando así este intercambio en el ciclo de Krebs, originando graves interferencias en la parte metabólica de este ciclo. Bueno, otro factor es el amonio en presencia de glutamato. En este se produce la glutamina, la cual produce enzimas cerebrales. Estos enzimas son la acumulación anormal de líquidos disolutos en la parénquima encefálica, la cual va a producir un desplazamientos anormales en la parte cerebral. Y para terminar con los factores, vamos a hablar de la glutamina, la cual produce el aumento del amonio a través de determinadas transferasas, originando así el alfa-cetoglutarato, el cual es un compuesto tóxico para el cerebro. En el metabolismo de aminoácidos, todos experimentan una reacción de transaminación, la cual consiste en la separación o eliminación del aminoácido. Este proceso origina un cetoácido o un aminoácido correspondientemente, mediante el intercambio de su grupo funcional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la transaminación. En este proceso interfieren enzimas, las cuales las conocemos como transferasas o aminotransferasas. Estas enzimas se encargan de la separación y la transferencia del grupo amino del aminoácido. Estas transferasas se utilizan como coenzima al pirodoxalfosfato para así realizar los cambios correspondientes. La tarea de desempeñar este proceso consiste en la transferencia de un grupo amino, un aminoácido, a un cetoácido para convertir el cetoácido en aminoácido, y el paso de un grupo cetona de un cetoácido a un aminoácido para transformar este aminoácido a un cetoácido. La intervención de estas transferasas son de gran importancia para el transporte y su correspondiente eliminación del grupo aminoácido. Ejemplo, encontramos transferasas como la GUT, que es el glutamato oxalacetato transaminasa, y la GPT, que es el glutamato piruvato transaminasa. Para poder entender este proceso enzimático, vamos a realizar una explicación seguidamente sobre el intercambio de estos grupos funcionales a partir de los siguientes sustratos. Bueno, primeramente encontramos un sustrato de glutamato, que es un aminoácido, el cual le va a transferir su grupo amino al piruvato, y este le cede asimismo su grupo cetona al glutamato para convertirlo en un cetoácido. Como el resultado, el glutamato pasa a ser alfa-cetoglutarato por la coenzima pirodoxalfosfato, y el piruvato se convierte en alanina debido a la enzima glutamato piruvato transaminasa. Bueno, encontramos otro sustrato, el cual es el glutamato. Bueno, ya para terminar la degradación de aminoácidos, vamos a hablar sobre la desaminación. En este proceso, en el cual se refiere a la eliminación del grupo amino de los aminoácidos, obteniendo así el glutamato. El grupo amino separado del glutamato, debido a la intervención de la enzima glutamato deshidrogenasa, que cataliza este proceso de desaminación, y como consecuencia la acción de esta enzima libera un ion de amonio proveniente del nitrógeno, el cual es recogido de todos los lados de los grupos aminos que son separados de los aminoácidos. Luego el amonio libre formado entra al ciclo de la urea para su respectiva eliminación, puesto que este ion es tóxico para el organismo. Bueno, para explicar mejor este proceso, vamos a tomar el producto de la transaminación, el cual es el glutamato, y una molécula de agua para hacerla reaccionar. Cuando se forma glutamato a alfa-cetoglutarato, se debe a la transferencia de su grupo amino del aminoácido a un cetoácido, convirtiendo así el sustrato inicial en un cetoácido gracias al glutamato deshidrogenasa, enzima responsable de la desaminación del glutamato. Bueno, en este proceso se utiliza una NAD, la cual se reduce a NADH. Esto se debe a que actúa una enzima deshidrogenasa, la cual realiza un proceso de oxidorreducción, en el cual NAD se reduce y pasa a NADH, o NADP se reduce y pasa a NADHP. Es decir, que se pueden utilizar cualquiera de estas dos moléculas. Como resultado de esta reacción, no se obtiene alfa-cetoglutarato, sino también una molécula. Hola, mi nombre es Arivanesa Pérez Poveda y voy a explicar el ciclo de la urea. ¿Qué sucede en este ciclo y sus pasos o fases? ¿Qué sucede en el ciclo de la urea? Pues en resumen, el ciclo de la urea es un proceso metabólico en el cual el amonio producido por el proceso de catabolismo de los aminoácidos es transformado en un producto de excreción. Este producto de excreción se llama urea, el cual puede pasar al torrente sanguíneo
y llega a los riñones, donde estos lo eliminan del cuerpo en forma de orina. Es importante mencionar que este ciclo de la urea es realizado en el hígado, exactamente en las mitocondrias y el citosol de los hepatocitos. El ciclo de la urea está dividido en 5 fases. Las 2 primeras se llevan a cabo en las mitocondrias y las 3 últimas fases se llevan a cabo en el citosol. En el ciclo de la urea vamos a tener en cuenta 2 puntos. El primero es que en la degradación de aminoácidos va a ocurrir una separación del grupo amino con el resto del esqueleto carbonado. Este grupo amino va a ser transferido a una molécula llamada alfa-cetoglutarato y en un proceso de transaminación vamos a obtener el glutamato. El glutamato va a ser llevado hasta las mitocondrias de los hepatocitos, donde existe una enzima llamada glutamato deshidrogenasa, la cual libera el grupo amino y genera los iones de amonio. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que en este ciclo de la urea no vamos a trabajar con dióxido de carbono, sino que vamos a trabajar con el bicarbonato. El bicarbonato se obtiene al hacer reaccionar dióxido de carbono con una molécula de agua. Esto nos genera el ácido carbónico que se disocia y nos genera un ion de bicarbonato, que es una base débil más un átomo de hidrógeno libre. Esta sustancia trabaja como un tampón, ya que lo que hace es regular el pH y neutralizar sustancias que llegan a nuestra sangre. En el ciclo de la urea es importante mencionar que no es un ciclo que esté funcionando continuamente, sino que en este ciclo existe una enzima que es regulada alostéricamente, que es la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1. Y también es necesario mencionar que en este ciclo existen 5 pasos. Los 2 primeros se llevan a cabo en las mitocondrias de los hepatocitos y los 3 restantes se llevan a cabo en el citosol. En la primera etapa encontramos que el bicarbonato se condensa con un ion amonio y se forma el carbamoil-fosfato. La enzima que cataliza este proceso es el carbamoil-fosfato sintetasa 1 y esta reacción necesita 2 moléculas de ATP, lo que nos lleva a la liberación de 2 moléculas de ADP y un fosfato inorgánico. En la segunda etapa tenemos la síntesis de ornitina, que encontramos la enzima ornitina transcarbamilasa, la cual cataliza la transferencia del grupo carbamóvil desde el carbamoil-fosfato hacia la ornitina, ya formando la citrulina y liberando un fosfato inorgánico. La citrulina atraviesa la membrana mitocondrial y llega al citosol gracias a un transportador específico. En la tercera etapa ya nos encontramos en el citosol y encontramos que la citrulina se condensa con el aspartato y forma el argininosucinato por la enzima argininosucinato sintetasa. Esta reacción consume un grupo fosfato de ATP y libera AMP y pirofosfato inorgánico. Ya en la cuarta reacción, que es la disociación del argininosucinato, encontramos a la enzima argininosucinato liasa, el cual divide al argininosucinato en arginina y fumarato. La arginina continúa en el ciclo de la urea, mientras que el fumarato entra en el ciclo de Krebs y forma el oxalacetato, que a su vez forma el aspartato, el cual lo usamos en la reacción anterior. Por último, en la disociación de la arginina, encontramos que la enzima arginasa hidroliza la arginina y libera ornitina y urea. La ornitina vuelve a ingresar a la mitocondria a través de un transportador específico para iniciar un nuevo ciclo, mientras que la urea ya sintetizada pasa al hígado, donde pasa a sangre y llega a los riñones, donde es por fin excretada en forma de orina. En el ciclo de la urea encontramos 5 enzimas y cada una de estas trabaja en una etapa diferente. En la primera etapa encontramos el carbamoil-fosfato sintetasa,
que participa en la síntesis de carbono y fosfato a partir de iones de amonio y bicarbonato. En la segunda etapa encontramos la ornitina transcarbamilasa, la cual cataliza la transferencia del grupo carbamil desde el grupo carbamil fosfato hacia la ornitina formando citrulina. En la tercera etapa tenemos el arginosucinato sintetasa, lo que hace es catalizar la condensación de citrulina en una molécula de aspartato formando el argininosucinato. Ya en la cuarta etapa encontramos la arginosucinasa, que se utiliza en el corte del argininosucinato en arginina y fumarato. En la última etapa encontramos a la arginasa, la cual es capaz de convertir la arginasa en urea y ornitina. Ya esta es la última etapa, ya que se lleva la urea hacia los riñones, donde es excretada en forma de orina. Mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Bernal y en esta ocasión expondré sobre el destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Para introducirnos en el tema tenemos que tener claro que los aminoácidos, a diferencia de carbohidratos o lípidos, no se pueden almacenar en el cuerpo, por lo que estos aminoácidos deben ser degradados e enviados a rutas metabólicas. De esta manera tenemos que el aminoácido se degrada en dos partes: en un grupo amino que se vio anteriormente, que se degrada por diferentes procesos, y en un esqueleto carbonado, que en el que vamos a hablar. Este esqueleto carbonado puede producir diferentes sustancias, entre ellas tenemos cuerpos cetónicos, acetilcoenzima A, glucosa e intermediarios de la glucosa. De esta manera tenemos que los aminoácidos se pueden clasificar en tres diferentes tipos dependiendo su producto a la degradación del esqueleto carbonado. Tenemos los cetogénicos, que son aminoácidos que al degradarse vamos a obtener moléculas de acetilcoenzima A o acetotato. Los glucogénicos, que son todos aquellos que al degradarse se van a producir o se van a internar en el intermediarios del ciclo de Krebs, o por lo general a producir glucosa. Y también tenemos los mixtos, que son todos aquellos aminoácidos que al degradar su esqueleto carbonado van a producir tanto compuestos cetogénicos o glucogénicos. En cuanto a los cetogénicos, tenemos la leucina y la lisina. Estos dos aminoácidos, al degradarse, van a formar compuestos como acetilcoenzima A o acetato, que pueden ser precursores de moléculas cetogénicas o ácidos grasos. De tal manera, los aminoácidos glucogénicos son todos aquellos que al degradarse vamos a tener como producto alfa-cetoglutarato, suninilcoenzima A, fumarato, oxacelotato o piruvato, que en condiciones normales del cuerpo estos productos serán utilizados para producir glucosa. También podemos nombrar acá rápidamente los aminoácidos mixtos, que se componen de 5 aminoácidos, de tal manera que los aminoácidos mixtos más las sumas de los aminoácidos cetogénicos son de 7 y los otros 13 en su mayoría son los aminoácidos glucogénicos. Ya incorporándonos un poco en una ruta metabólica muy importante para la respiración celular, conocida como ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en células eucariotas en la matriz mitocondrial y en las procariotas en el citoplasma. En este ciclo se incorporan diferentes derivados, como en este caso estamos estudiando el destino de los esqueletos carbonados, en el cual se degradan sus esqueletos carbonados de los diferentes aminoácidos, tanto aminoácidos glucogénicos como cetogénicos o mixtos. Podemos ver rápidamente que los aminoácidos glucogénicos se degradan comúnmente en cetoácidos, mayormente por transaminación y para producción de glucosa. Y en los cetoácidos tenemos que una molécula muy importante en la degradación de estos aminoácidos que produce es el acetilcoenzima A, que son, junto con la glucosa, son moléculas de gran importancia energética para el organismo. De tal manera, todos estos procesos de degradación de aminoácidos se llevan a cabo en un ciclo que es conocido como el ciclo de Krebs. En este ciclo vamos a explicarlo parte por parte, algunos procesos de algunos aminoácidos. Empezamos sobre la parte
inferior, donde tenemos el círculo rodeando un grupo de aminoácidos. En este caso son aminoácidos que se van a degradar y van a formar, y van a formar piruvato, son precursores del piruvato, como por ejemplo la alanina, que es un aminoácido que forma piruvato a través de transaminación con la enzima alanina aminotransferasa en, en presencia de la coenzima fosfato pirofosfal. Igualmente la cisteína, que por transaminación va a formar piruvato, la glicerina, que tiene dos vías de degradación. En las dos se va a ver entre la presencia del tetrahidrofolato, que es una enzima que va a llevar a la producción de piruvato. En tanto, la asparagina y el aspartato en el ciclo de Krebs son dos precursores del oxacelatato. El aspartato se transamina gracias al aspartato aminotransferasa y se convierte en oxacelatato. En cuanto a la asparagina, gracias a la asparaginasa se convierte en aspartato, que se va a volver a transaminizar y convertir en un oxacelatato. El oxacelatato es un precursor de la glucosa. Este se convierte en glucosa y de ahí podemos obtener energía. De esta manera, después de ver algunos de los procesos o reacciones que se llevan estos aminoácidos para incorporarse a este ciclo, podremos comprender mejor cada proceso. En la parte derecha del ciclo, donde encontramos la mayoría de aminoácidos glucogénicos, estos, como podemos ver, el glutamato que se forma a través de diferentes aminoácidos, que a su vez el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato, que este alfa-cetoglutarato se puede transformar en succinilcoenzima A, que a su vez succinilcoenzima A se puede transformar de aminoácidos. Así sucesivamente vamos comprendiendo este ciclo. Y el fin de estos aminoácidos glucogénicos es la transformación de oxacelatato, que puede transformarse en glucosa para la obtención de energía y la degradación de estos aminoácidos. En cuanto a los aminoácidos cetogénicos, que los encontramos en la parte izquierda del ciclo, también incorporaremos los mixtos. De esta manera, estos aminoácidos se pueden degradar y producir acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A, que se pueden ir a formar cuerpos cetónicos. Recordemos que la acetilcoenzima A participa en la beta-oxidación de los ácidos grasos, por lo tanto esta acetilcoenzima A puede ir a formar ácidos grasos dependiendo de las necesidades del organismo, o también se puede incorporar a la red de producción de energía a través de glucosa, o dependiendo del organismo, otro compuesto como alfa-cetoglutarato o oxacelatato, dependiendo la necesidad que tenga el organismo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Sebastián Reyes Fernández y en el día de hoy les voy a hablar sobre la función precursora de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un papel muy importante para la síntesis de las proteínas y además son precursores de varias biomoléculas muy importantes. Debemos tener en cuenta que hay 8 diferentes tipos de funciones precursoras, las cuales son la síntesis de porfirinas, la síntesis de histamina, la síntesis de creatinina y creatinina, la síntesis de proteínas, la síntesis de aminas biológicamente activas, es decir, los neurotransmisores, las hormonas tiroideas, la síntesis de melaninas y por último la síntesis de nucleótidos. Síntesis de las porfirinas. Las porfirinas son comunes en hemoproteínas como la hemoglobina, que transporta oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Este proceso inicia con el succinil-CoA, el cual tiene origen en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, que se dan las mitocondrias y la glicina. Lo primero que ocurre es la activación de la glicina, que se da por el fosfato de piridoxal. El producto de la reacción entre la succinil-CoA y la glicina es el ácido alfa-aminobeta-cetodipídico. Después de esto, cada uno se descarboxila y se convierte en el delta-aminolibulinato, que es catalizado por la enzima ALA sintasa, que se encuentra en el hígado. Luego, como podemos ver en la segunda imagen, en el citosol, 2 moléculas de ALA son condensadas por medio de la enzima ALA deshidratasa, para formar así 2 moléculas de agua y una de porfobilinógeno. Para que se forme el tetrapirrol, que hace parte de la porfirina, se condensan 4 moléculas de PBG, las cuales se unen para formar un tetrapirrol lineal hidroximetilviano. Esta reacción es catalizada por la PRG desaminasa. El hidroximetilviano adquiere estructura cíclica de manera espontánea para así formar el uroporfirinógeno 1, o se convierte también en uroporfirinógeno 3 por acción combinada de la uroporfirinógeno 1 sintasa y la uroporfirinógeno 3 cosintasa. Por último,
Para que se forme la porfirina se incorpora hierro ferroso. Entonces, el paso final en la síntesis de las porfirinas comprende la incorporación de hierro ferroso mediante una reacción catalizada por la ensintasa o ferroquelatasa. Síntesis de la histamina. La histamina es un compuesto que actúa en el organismo como hormona y está involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. Su síntesis es un proceso simple. Ocurre la descarboxilización del aminoácido histidina por medio de la enzima histidina descarboxilasa, lo que da lugar a la histamina. Síntesis de creatina y creatinina. La creatina es un ácido que participa en la producción de energía para los músculos. Este se desecha en los riñones como creatinina. Se sintetiza principalmente en el hígado y páncreas mediante la acción de dos enzimas, las cuales son la arginina, glicina y la amidinotransferasa, que genera el guanidinoacetato y el guanidinoacetato metiltransferasa, y sintetiza la creatina. Esta es transportada a los tejidos que la necesitan, especialmente el músculo y el cerebro, mediante un transportador específico. Para finalizar, la creatina y creatina fosfato se transforman en creatinina, que pasa al riñón y se excreta por la orina. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en dos etapas, en la transcripción y la traducción. Durante la transcripción, una porción de ADN que codifica un gen específico se copia en un ARN mensajero, en el núcleo de la célula. Luego, el ARN mensajero lleva la información genética del ADN al citoplasma, en donde ocurre la traducción. Durante la traducción se elaboran las proteínas usando la información almacenada en la secuencia de ARN mensajero. El ARN mensajero se une al ribosoma, que puede leer la información genética. A medida que el ARN mensajero pasa a través del ribosoma, otro tipo de ARN llamado ARN transferencia lleva hacia el ribosoma los aminoácidos que forman las proteínas. El ARN de transferencia que lleva el aminoácido se une a la secuencia del ARN mensajero compatible. A medida que cada ARN de transferencia se une con la cadena del ARN mensajero, el aminoácido que lleva se enlaza con los otros aminoácidos para formar así una cadena de aminoácidos. Cuando todos los aminoácidos codificados en una porción de ARN mensajero se han unido, la proteína completa se desprende del ribosoma. Síntesis de melanina. Las melaninas son biopolímeros de estructura química compleja y son el principal pigmento responsable del color de la piel y el cabello. Hay dos tipos. El primero es las eumelaninas, que son de color pardo o negro, contienen azufre y proporcionan las coloraciones oscuras. Y el segundo, las feomelaninas, que son pigmentos amarillos o rojo parduzcos que integran mayor proporción de azufre que las anteriores, y estas son responsables de las coloraciones claras. Su síntesis empieza con la oxidación enzimática de un aminoácido, la tirosina, que inicialmente lleva a cabo una enzima, la tirosinasa. Si la vía enzimática está activada, los compuestos intermediarios L-dopa y dopaquinona progresarán hasta formar la eumelanina. Pero si la ruta enzimática está inhibida, entonces la dopaquinona derivará espontáneamente en la producción de tioderivados, con átomos de azufre. Lo que acabará produciéndose será la feomelanina. Síntesis de los nucleótidos. Los nucleótidos son fundamentales para los ácidos nucleicos, que son las moléculas que transmiten la información genética. La síntesis de los nucleótidos comienza con la fosforifosfato, PRPP, y lleva a la formación de inosina 5 monofosfato, IMP, en el hígado. La purina se construye sobre la ribosa. Ocurren varias reacciones de amidotransferencia y transformilación. La síntesis del IMP requiere 5 ATPs, 2 glutamina, 1 glicina, 1 aspartato, 1 CO2 y 2 formiatos. Los formiatos son llevados por el tetrahidrofosfato en forma de N5, N10, metenil, THF y N10, formil, THF. Del IMP derivan el ATP y el GTP. La ribosa 5-fosfato sintetizada en la vía de las pentosas es activada por ATP para formar PRPP, que es precursor de purinas, pirimidinas, hidrina y triptófano. La síntesis de PRPP es un paso controlado. La actividad de la enzima varía con la concentración de muchos metabolitos. El paso determinante o comprometido inicial de la síntesis de purinas es el desplazamiento del pirofosfato por amonio para formar 5-fosforibosil-1-amina. La reacción es catalizada por la glutamina fosforibosil amidosidrotransferasa. El PPI se hidroliza. Luego, en la síntesis de fosforibolamina, en 9 pasos se ensambla en anillo de purina. Varios de estos pasos son catalizados por las enzimas multifuncionales. Las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas influyen en el índice metabólico de dos maneras. La primera es estimulando casi todos los tejidos del organismo para que produzcan proteínas. Y la segunda, incrementando la cantidad de oxígeno que utilizan las células. Las hormonas tiroideas afectan a muchas funciones corporales vitales, como son la frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y la digestión.
La formación de las hormonas tiroideas en cantidades normales requiere de un adecuado aporte exógeno de yodo. De una manera algo arbitraria se considera que el requerimiento mínimo de yodo en la dieta es de 100 microgramos por día para así evitar carencias. La vía principal de la incorporación es a través de la ingesta provista por la dieta. El yodo es absorbido en el intestino delgado proximal tanto en forma orgánica como de forma inorgánica. La liberación del yoduro tras hidrólisis enzimática se completa posteriormente en el hígado y en el riñón. Así, el yoduro forma parte del denominado pool de yoduro de fluido extracelular. Dicho yoduro, a su paso por el torrente circulatorio, se une a proteínas séricas, en especial a la albúmina. Es captado por el riñón, la tiroides, las células gástricas y las glándulas cerebrales y por último la glándula mamaria lactante. Esta última, la glándula mamaria lactante, es muy importante debido a que cataliza la transferencia de yoduro hacia la leche. Básicamente lo que hace es que deja a disposición al recién nacido lactante para que pueda sintetizar sus propias hormonas tiroideas. Síntesis de neurotransmisores. Los neurotransmisores son indispensables para el cuerpo, pues estos regulan muchas funciones de este. Hay 4 principales tipos de neurotransmisores. El primero se llama noradrenalina. Esta es muy importante pues afecta al corazón y puede regular el ritmo de las contracciones. Este neurotransmisor es sintetizado a partir del aminoácido fenilalanina y eso debido a la acción de la fenilalanina hidroxuasa y el cofactor tederina, que pasará a convertir en tirosina, el cual por acción de la tirosina hidroxuasa y también por la presencia del ion ferroso como también del oxígeno y del cofactor tetrahidrotretina, los cual pasará a transformarse en dopa. Esta dopa va a sufrir una pérdida de un átomo de carbono, esto debido a la acción de la dopa descarboxilasa, la cual va a permitir la transformación en dopamina, quien va a permitir a su vez la formación de la noradrenalina gracias a que la dopamina beta-hidroxuasa en presencia del cobre y el oxígeno y el fosfato ascórbico van a degradar esta dopamina y así formar la noradrenalina. Síntesis de dopamina. La dopamina controla las respuestas emocionales, mentales y motoras. La dopamina, al ser un descendiente de la tirosina del aminoácido, se puede producir gracias a que la tirosina es modificada por la hidroxilasa de la tirosina y así forma la dopa. Este es un proceso muy importante para la formación de la dopamina y se llama el régimen que limita paso. La descarboxilasa de la dopa entonces quita el dióxido de carbono de la dopa y así genera la dopamina. La dopamina a su vez también sirve como precursor para la noradrenalina y la epinefrina. Síntesis de la serotonina. La serotonina es muy importante pues envía señales entre las células nerviosas y regula su intensidad. Esta puede tener un impacto en el metabolismo óseo, la salud cardiovascular, la salud en los ojos, la coagulación de la sangre y los trastornos neurológicos. La serotonina se sintetiza del L-triptofano del aminoácido vía un camino metabólico corto que implica 2 enzimas importantes. Estas enzimas son la hidroxilasa del triptofano, TPH, y la decarboxilasa del aminoácido. Por último está la síntesis del ácido nicotínico. Este ácido es muy importante para el metabolismo celular. El organismo puede obtener este ácido nicotínico a partir del aminoácido triptofano, que está contenido en las proteínas. La metabolización del aminoácido L-triptofano da lugar al ácido nicotínico, pero también da lugar a la serotonina.